¿qué importancia tiene el manejo eficiente en las madres de cubrición y suelta? Actualmente la sociedad cada vez demanda que la carne que se consume se produzca con el mayor bienestar animal posible. Es primordial soltar las cerdas en los primeros 3 días post-inseminación. Luego también es muy importante soltar a las cerdas que hayan comido, que estén lo más relajadas posible. Y en eso también juega un papel fundamental el tema del material de enriquecimiento. A un modelo de bienestar animal súper elevado, pero aprendiendo antes de que la propia legislación nos lo implante, aprender a trabajar con él, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a Porcicast. Mi nombre es Sara Crespo. Seguramente ya hayáis escuchado algún episodio conmigo. Soy natural de Soria y soy veterinaria. Pero bueno, hoy no va a hablar de mí. Esta tarde vamos a hablar con un gran compañero y, como no, amigo, con el que tengo el placer de poder trabajar ya desde hace casi más de 5 o 6 años. Él es Manuel Carayol. Y bueno, voy a dejar que se presente él mismo, no os voy a contar yo su historia, sino que quiero que os la cuente él. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, Sara. Bueno, pues soy veterinario en Cefusa, soy responsable de una pirámide de producción de 18.000 cerdas que está situada en la provincia de Granada y básicamente como peculiaridad decir que las granjas que gestiono se diferencian de la mayor parte del resto en que hacemos un sistema de manejo diferente. Concretamente hacemos cubrición y suelta. Mientras que en esta granja la cerda se suelta a parque al segundo o tercer día post-inseminación, en la mayor parte de la granja sabemos que están estabuladas hasta los 28 días. Bueno, entonces ya no hace falta que os cuente de qué va el tema hoy. Manuel ha hecho un pequeño spoiler sobre el tema del que va a ir las granjas. Es decir, hoy vamos a hablar de manejo de cubrición y suelta, el manejo de lo que conocemos como granja del futuro. Y bueno, Manuel ya lleva varios años trabajando con ello y creo que es una de las personas más indicadas para podernos hablar de este tema, ¿no? Entonces, Manuel, para ti, para contarle un poco a la gente, ¿cómo podrías decirle qué importancia tiene el manejo eficiente en las madres de cubrición y suelta? Así en granjas a gran escala, porque creo que tus granjas son bastante grandes, es decir, no estamos hablando de granjitas de 200 cerdas. No, pues son granjas de 3.000 cerdas en las que, como digo, su principal peculiaridad es porque apenas tenemos poses en gestación. Actualmente la sociedad cada vez demanda que la carne que se consume pues sea o se produzca con el mayor bienestar animal posible. Entonces, en consecuencia de ello, pues uno de los motivos por los cuales se crearon este tipo de explotaciones fue ese mismo. Es decir, es como ya adelantarnos un poco al futuro, a lo que demanda el consumidor, a lo que está Exacto, demandando un poco la sociedad. Es decir, exacto. a un modelo de bienestar animal súper elevado, pero aprendiendo antes de que la propia legislación nos lo implante, aprender a trabajar con él, ¿no? Exacto. Pues entonces, Manuel, ¿cuáles dirías o cuáles nos contarías que para ti son los principales desafíos a los que te enfrentas al manejar las cerdas en este sistema? Y sobre todo, a ver, no solo es enfrentarse a este sistema, sino que tienes que asegurar unos objetivos productivos y reproductivos y, sobre todo, como hemos dicho, el bienestar de los animales. ¿Cuáles son para ti los principales retos que tiene este sistema? Los principales retos de este sistema son, sin lugar a dudas, asegurar una buena tasa de parto, que no siempre es fácil, y también asegurar una buena prolificidad, que tampoco lo es. Tenemos comprobado que con este sistema, pues, pese a que se gana en principio en bienestar animal y demás, y en imagen, pues sí que existe una merma productiva. Cuesta mucho o nos cuesta bastante
conseguir una buena tasa de parto y mantener una prolificidad adecuada. Entonces, ¿cuáles serían, para decirnos, los factores más críticos para optimizar esta tasa de preñez y asegurar, obviamente, la cubrición exitosa? Es decir, al final, para que se queden gestantes, todo viene desde el proceso de la cubrición. ¿Cuáles dirías que son los factores más críticos? Lo importante es soltar la cerda como máximo, según mi experiencia y según las pruebas que hemos hecho, como máximo al tercer día post-inseminación. Y siempre que la cerda ya no quiera macho. Siempre antes de soltar la cerda debemos de hacer una buena recela, y en el caso de que aún detectemos cerdas que puede que quieran macho, esas cerdas no debemos de soltarlas, porque sí que hemos visto que cuando las soltamos a parque, con el estrés de ese celo, tienden una a subirse encima de otra, y eso nos ocasiona problemas locomotores y luego problemas reproductivos. Entonces es primordial soltar las cerdas en los primeros 3 días post-inseminación. Es fundamental. Luego también es muy importante soltar a las cerdas que hayan comido, que estén lo más relajadas posible, y en eso también juega un papel fundamental el tema del material de enriquecimiento. La cerda, cuando llegue al parque, debe de tener material de enriquecimiento que le permita distraerse, le permita estar tranquila, y que ese proceso en el que se establece la jerarquía pues sea lo más tranquilo posible, aunque sabemos que eso no es fácil. Hombre, al final, cuando se establece la jerarquía, siempre los animales más fuertes van a ser los que dominen. Pero lo que sí que me llama la atención, ¿no?, es lo de los 3 días, porque yo la verdad es que siempre había pensado que podría ser mejor a partir de los 7, 8 días de cubrición. No lo sé, por pensar que la implantación pudiera estar mejor, pero dices que por experiencia os funciona mejor cuando Sí. sacáis las cerditas justo sobre los 3-4 días post-inseminación. Sí. Y al mismo tiempo parece ser que hay algunos estudios que indican que el reconocimiento maternal de las cerdas se produce en torno al 5.º día o así, y ese también es uno de los motivos por los cuales hemos visto que soltándolas en esos primeros 3 días nos va mejor, tenemos mejores resultados. Y en cuanto a lo del tema de la alimentación, como dices que tenéis que darle un poquito más de alimentación en las cuadras para controlar un poco este estrés y tal, ¿notas mucho la diferencia en la cantidad con una granja convencional? Es decir, ¿consideráis que se les da más pienso en este tipo de sistemas al inicio que en un sistema tradicional, o más o menos el mismo? Es más o menos el mismo. Los consumos de pienso son similares en este tipo de explotación con respecto a una explotación convencional. Y no hay grandes diferencias. Lo que sí que recomiendo es que justo antes de la suelta, pues soltar las cerdas que estén comidas lo más tranquilas posible, porque si no, mi experiencia es que te pueda encontrar un verdadero desastre. Sí, es decir, que todo lo que sume a reducir el estrés de los animales en su momento de establecimiento de la jerarquía es básicamente la clave para que esta cubrición y suelta os funcione desde el inicio. Exacto. En cuanto a otras prácticas que digas tú, además del tema de la alimentación y de soltarlas el tercer día, algo que quieras compartir con los oyentes, prácticas que implementes para garantizar que estas cerdas se adapten adecuadamente a esta etapa sin comprometer demasiado la productividad, ¿alguna cosa más que quieras comentar? Lo que te comentaba un poco del tema del material de enriquecimiento, es bueno que la cerda, cuando llegue al parque de gestación, tenga material de enriquecimiento que también le permita estar un poco tranquila, y en esa línea hoy en día hay diversos productos nutricionales o diversos productos comerciales que también puede ser interesante administrarlos a los animales en esas primeras 72 horas de gestación. Ceva es una compañía global de salud animal. Nuestra misión es proporcionar soluciones de salud innovadoras, garantizando el más alto nivel de cuidado y bienestar. Estamos comprometidos con preservar el delicado equilibrio entre los animales, los humanos y el medio ambiente, contribuyendo positivamente al futuro de nuestro planeta.
Si todo lo que sea un material de enriquecimiento para que los animales jueguen, para que se te vean entretenidos, volvemos a lo mismo, ¿no? La reducción un poco del estrés con las jerarquías. Y luego decías vuelvo a darle un poco la vuelta al tema de lo de la alimentación. La alimentación, ¿utilizáis dosificadores? ¿Tenéis máquinas? Hombre, pues imagino que al ser granja del futuro ya trabajaréis con sistemas más avanzados que lo que es una granja normal, ¿no? Trabajamos con un sistema de alimentación en electrónica. La cerda come mediante chip. Entonces la cerda entra por una especie de túnel que no deja de ser en sí la propia máquina de alimentación. Ese túnel lleva una especie de sensor y en función del ciclo, de la condición corporal y del momento de gestación en el que nos encontremos, se le administra una cantidad de pienso u otra que previamente hemos fijado nosotros en el ordenador que regula la alimentación. Es decir, cada animal por su ciclo, por su tamaño, aparte de separarlos así en los parques, ya como lo hacíamos convencionalmente, sino que podéis individualizar la alimentación en cada momento, establecerle unas horas y vigilar, ¿no? Imagino a qué horas comen esos animales. Correcto. Generalmente la experiencia nos dice que la mayor parte de los animales comen durante la noche. Es la experiencia que tenemos. La mayor parte de los animales comen durante la noche. Entonces, eso también facilita bastante el manejo. El personal cuando llega a granja puede comprobar qué animales han sido los que no han comido y directamente se dirige al parque o al lugar donde esté ese animal y pues a veces te puedes encontrar que es un animal que tiene algún tipo de problema sanitario o simplemente que ha perdido el microchip. Entonces, la verdad que con la tecnología pues se facilitan mucho las cosas. Claro, porque bueno, si comen por la noche, imagino que al llegar por la mañana ya van directos a la cerda que presenta el problema, ¿no? Correcto. Porque la mayoría de las que se encuentran bien, pues no lo tienen. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Al final, gente que trabajamos con sistemas convencionales, yo alguna vez te he oído hablar de ello y lo de las máquinas se está poniendo mucho en auge porque creo que empieza también algo de ser el futuro. Un poquito más cercano que lo de la cubrición y suelta que tú ya manejas, pero ya se considera como futuro. En cuanto a beneficios específicos que observas en eficiencia productiva cuando se gestionan adecuadamente estas fases de cubrición y suelta, es decir, si lo haces mal sabes que tienes un problema, pero cuando realmente sabéis que lo estáis haciendo todo bien, ¿cómo diríais que afectan estos procesos a la tasa de fertilidad, al intervalo entre partos y a la propia longevidad de las cerdas? Lo primero es fundamental que la cerda, antes de lo que es la inseminación en sí misma, la cerda tenga un buen periodo de adaptación y de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si al final cubrimos cerdas que no han pasado por ese periodo de entrenamiento, luego la experiencia nos dice que son animales que no nos van a ir bien. Entonces es fundamental que previo a esa fase de inseminación, la cera tenga un buen entrenamiento. El entrenamiento que le damos en una granja como esta ronda aproximadamente el mes y medio. Durante un mes y medio. ¿Un mes y medio de entrenamiento? Sí. En ese mes y medio pasamos a la cerda por diversas fases. Una fase en la cual la cerda está en una máquina que puede comer al libitum, que dijéramos que en esa fase lo que hace es que la cerda pierde un poco el miedo a entrar en ese túnel de alimentación, que es la máquina. Y luego a partir de las 2 semanas, ya sí que mediante chip regulamos la cantidad de pienso. Empieza con una pequeña cantidad y conforme van transcurriendo los días va subiéndole el pienso. Y básicamente eso. Si se hace bien, nosotros no podemos llegar a tener una tasa de parto muy similar a la que puede haber en una granja convencional, pero si se hace bien y no siempre es fácil. Es decir, que aquí nos meteríamos un poco en la formación de personal, ¿no? Imagino que tienes que tener un personal tecnificado que sepa cómo se maneja la cubrición y suelta, o sea, que de repente si viene de una granja convencional cambie el chip, ¿no? De este primer entrenamiento que hacéis a las cerdas en las máquinas,
no me imaginaba que era tanto tiempo. Y pensaba que a lo mejor con una semana sería suficiente. Estás hablando de 4 semanas de adaptación. Y bueno, es decir, que los animales, para aseguraros de una manera perfecta, ¿no?, que cuando los mandéis a parques no haya animales que no sepan llegar a una máquina y tengan problemas de ingesta, ¿no? Imagino que es por eso. Bueno, ¿y notáis algo de pérdida de peso durante este tiempo de los animales mientras se están adaptando o no? ¿O básicamente es una vez que aprenden a comer no hay problema? Durante la etapa de entrenamiento, sí. Durante los primeros días, sí. La cerda al final tiene miedo a entrar por ese túnel y durante los primeros días, sí. Aunque, como te comentaba, las 2 primeras semanas en la máquina en la que está la cerda puede comer al límite. Pero es lo que te digo, que al final la cerda tiene miedo y la mayor parte de las cerdas las tiene que estar introduciéndolas el personal, porque no quieren entrar. Entonces sí que es verdad que durante esas primeras 2 semanas la cerda te pierde un poco de peso. Bueno, pero si luego posteriormente al tener la 4 lo conseguís recuperar, al final el éxito lo tienes por las semanas que tenéis de entrenamiento. Y en cuanto a el intervalo entre partos y la longevidad de las cerdas, ¿habéis notado alguna diferencia? No, Sara, esos datos son similares a los de una granja convencional. Ahí no hemos visto ningún tipo de diferencia significativa. Nada, es decir, que al final son el propio ciclo fisiológico de la cerda sigue siendo igual con la Sí, condición y suelta que con una granja convencional. Y en cuanto a, ya son un montón de innovaciones lo que tienes, ¿no? Pero en cuanto a nuevas innovaciones que creas que vayan a impactar en el manejo de las madres en cubrición y suelta en los próximos años, es decir, algo que a ti ya te hayan dicho, además de esto tenemos la idea de poner algo más, o ¿cuáles serían cómo te preparas para todos estos cambios? la experiencia nos dice que el manejo con cubrición y suelta, en mi opinión, va a tender a ser hacia grupos reducidos, grupos como máximo de 20 cerdas. En cuanto a parámetros productivos, son similares. En grupos de más, o sea, en grupos de 70 cerdas y grupos de 20 son bastante similares. Pero en cuanto al manejo en la propia explotación, es mucho más sencillo hacerlo en grupos pequeños. A la hora de recelar, a la hora de detectar posibles animales con problemas sanitarios, a la hora de comprobar la gestación mediante ecógrafo. Para todo es mucho más sencillo que los grupos sean reducidos. Entonces yo creo que en el futuro la línea va a ir un poco en esa dirección. También al final, como nosotros sortamos la cerda con 3 días de gestación, o 3 días posinseminación, mejor dicho, requiere que hagamos un manejo exhaustivo de recela. Entonces tenemos que todos los días en esos parques entrar con varios machos de recela y detectar posibles cerdas que estén en celo, posibles cerdas repetidas. Entonces, en esa línea quería comentar también que las granjas que van desarrollándose, pues entre parque y parque de gestación se están haciendo pequeñas berraqueras en las cuales se coloca un berraco con una especie de antena y en función del número de minutos que permanece una cerda en contacto con ese animal o cerca de ese animal, pues también nos puede servir un poco como de alarma de decir, oye, algo puede estar pasando y eso también sirve un poco para facilitar el manejo en este tipo de explotaciones. Al final, piensa, Sara, que en este tipo de granja todo lo que pueden ser pequeños abortillos que llamamos o que en otras explotaciones se ven durante los primeros 28 días de gestación, aquí es muy complicado de verlo. O sea, el día que se ve un logro. Es porque has tenido algo de suerte, ¿no? Pero sí, no, es decir, me choca el hecho de que ya hay mucha tecnología implantada, pero volvemos a recurrir a la tecnología. Aún así, usamos los machos, pero como has dicho, estos sistemas que llevan antenas de detección con sensores de movimiento, me imagino que funcionan algo así, ¿no? En cuanto la cerda permanece mucho tiempo parada, es cuando os dais cuenta de que están en celo y podéis identificarla antes de tiempo, ¿no? Porque imagino que si los parques son muy grandes es todavía más difícil, ¿no? Correcto, De correcto. poder ver estas pérdidas. Y entonces,
Y también hablabas algo has dicho algo del tema del manejo en los parques más pequeños. No sé cómo trabajáis, pero ¿no destetáis todos los días? Es decir, ¿no trabajáis con destetes diarios o...? A ver, te explico. No detectamos todos los días. La razón de ello es que, como trabajamos con grupos de animales muy grandes, para llenar esos parques necesito que los días de gestación se me concentren al máximo posible, porque hemos visto que destetando varios días, como las cubriciones también se producen en varios días, tardo mucho tiempo en llenarlos en un parque de gestación. Entonces, en un parque de gestación, al final te encuentras que hay cerdas que tienen o que se diferencian en 7 o 8 días de gestación. Y esos parques hemos visto que no nos benefician absolutamente nada en cuanto a fertilidad. Entonces, esa es la razón por la que tendemos a concentrar lo máximo posible los días de destete. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Vale, es decir, hacéis un par de destetes a la semana para ir llenando parques enteros y que luego no tengáis problemas de fertilidad, porque, bueno, a mí no me parecían tanto 7 días. Bueno, las parideras sí me parecen muchos 7 días de diferencia de un lechón a otro. 7 días en una granja convencional, pues probablemente no tenga demasiado daño productivo, pero en una granja como esta te puedo asegurar que puede ser un verdadero desastre. No, la verdad es que es como te digo, yo ahora mismo estoy intentando cambiar el chip. Creo que si me soltaran unos días en tu granja me vería súper perdida. Es decir, diría, uy, ¿esto cómo funciona? Pero sí que es verdad que bueno, que es hacia dónde vamos. Y la verdad es que pienso así, tú trabajando ya... Por eso Sara también comentaba un poco el tema de los parques pequeños, parques de 20 cerdas, porque esos parques sí que te permiten destetar más días en semana y te permiten distribuir un poco mejor las tareas en granja. Entonces, aunque a nivel productivo no es muy significativa la diferencia, pero a nivel de manejo sí. Porque al final no trabajas tan a golpe, dijéramos. Tan de golpe y teniendo en cuenta que, bueno, pues a nuestro personal lo tenemos que cuidar, porque ahora mismo, bueno, todo el sector tiene problemas con el tema de la retención de talentos y de la contratación de personal en las granjas. Y bueno, y la idea de tecnificarlas también viene para hacer más fácil el manejo. Entonces, todo lo que se pueda facilitar el manejo con el bienestar de los animales y sobre todo el bienestar personal, pues creo que también es un exitazo. Pues bueno, Manuel, hemos repasado un poco que me dijeras los principales problemas que soléis tener en la cubrición y suelta, en la tasa de partos. Sobre todo has remarcado mucho fertilidad y prolificidad, donde todavía se siguen viendo diferencias. Ahí nos queda ¿no? un largo camino que recorrer. Seguramente que podréis con él. Habéis podido controlar la cubrición y suelta teniendo índices de fertilidad parecidos. Pues imagino que la prolificidad será un pasito que conseguiréis dentro de poco. Y bueno, ¿alguna cosa más que se os ocurra o que se te ocurra que puedas decir de este tipo de granjas que sea diferente y que pongamos en conocimiento a los oyentes? ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, en cuanto a horarios del personal, al tener las máquinas, ¿tú crees que se podría reducir a horarios solo de la mañana o poder controlarlo un poco más así? ¿O todavía nos queda un largo camino por recorrer? Ahí todavía queda largo camino. Es verdad que la máquina pues tiene te da muchas facilidades, pero también requiere un control muy exhaustivo, porque la tecnología pues va muy bien, pero cuando dice de fallar es bastante compleja. Entonces, quizás un poco por la línea en la que tú comentabas, que hoy en día nos cuesta mucho el tema del personal, tenemos un gran problema con la retención de talento y demás. Entonces, esto es
esto es una cosa de futuro, una cosa que poco a poco se va a ir calando, pero el tema de poder llevar a cabo una reducción de personas por medio de este tipo de instalaciones, yo creo que todavía es un poco pronto. Era un poco la respuesta que esperaba, es decir, al final las máquinas no nos sustituyen a la gente, no lo hacen, es decir, ayudan pero no sustituyen, es decir, que bueno, era la línea de pregunta y respuesta que esperaba. Pues Manuel, siempre nos gusta terminar los podcasts que nos nombréis a alguien, o sea, a una persona que tú dijeras, oye Sara, me encantaría poder escuchar un podcast de esta persona y sobre este determinado tema. ¿Se te ocurre alguien así que tengas en la cabeza o sobre un tema que te gustaría que hiciéramos algún podcast que sea de interés ahora para la gente? Bueno, yo tengo mucho aprecio a nuestro compañero Mateo, que para mí ha sido mi padre profesional. Entonces, no sé, es una persona muy válida y creo que podría hacer una charla muy interesante sobre maternidad, alimentación en maternidad o, no sé, cualquier tipo de charla sobre manejo en maternidad, él la abordaría, vamos. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, Mateo es nuestro padre, aunque parezca que yo soy un poco más mayor que tú. También he tenido la suerte de poder aprender con él. Para mí es un manejista excelente y creo que cualquier tema que le pongamos de maternidad, además de apasionarle, es decir, que le tendría que decir, Mateo, por favor, no hables tanto, deja que llevamos muchos minutos aquí, pero estoy segura que lo haría muy bien. Así que, pues bueno, a ver si le engañamos. Lo primero le diremos que escuche este podcast, obviamente. Nos aseguraremos de que lo ha escuchado si sabe que lo hemos nominado. y a ver si decide animarse y a participar. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Porcicas a estar aquí con nosotros. Y bueno, y deciros a todos los oyentes que a Manuel lo tenéis en redes sociales, lo podéis encontrar perfectamente. Cualquier pregunta que le necesitéis hacer sobre este sistema, como os digo, es uno de los grandes especialistas, ya lo habéis visto en el podcast, y estoy segurísima de que os las va a contestar con la misma alegría con la que nos ha recibido a nosotros. Muchas gracias, Manuel, y que tengas muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.